días, hoy tenemos la clase número 12. Recordar que el día viernes 6 de marzo terminamos y vamos a terminar con el examen que va hasta lo que veamos hoy, porque queda una semana. Yo voy a colocar todos los contenidos de las láminas, ya los videos están arriba. Hoy vamos a ver dos clases, la clase de plan, ¿verdad? Vamos a ver un documento que quiero que ustedes revisen en casa, que lo vamos a ver, que está dentro del directorio que lo vamos a colocar. La semana pasada hablamos sobre curvas de Bézier y superficie de Bézier, ¿verdad? Que era una curva que nos permite construir objetos a partir de esa curva basada en puntos de control y que nos permite también definir superficie cuando nosotros entonces hacemos que múltiples curvas, ya sea a lo largo y a lo ancho, son pasadas. La intersección de esas curvas que estén a lo largo o a lo ancho de ese esquema tridimensional pues genera como una especie de sábana. La intersección genera unos polígonos y esos polígonos son los que nosotros vamos a renderizar. Vimos también que las curvas de Bézier tienen necesidad de unos puntos de control. Esos puntos de control en el caso de Bézier incluyen tanto el inicio como el final de la curva. Y otros puntos adicionales que se comportan como imanes, haciendo esa metáfora, de tal manera que nosotros podamos hacer que esa curva pueda tener alguna sinusoide, una especie de elemento que nos permita ver o suavizar en algún momento determinado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver las curvas B-spline, que son un caso especial de la de Bézier y que son muy utilizadas en el modelado tridimensional porque se ajustan muy bien a las superficies que queremos modelar en el caso tridimensional, ¿no? Y pues tenemos un retardo de la lámina, pero vamos a quitarla de ahí porque esa no la vamos a tener. Disculpa ahí por mi computadora que está un poco lento. Bien, entonces los splines tienen su origen, si ustedes recuerdan cuando trabajan en dibujo técnico, había una pequeña goma que tenía como una especie de alambre por dentro que uno utilizaba para hacer curvas, ¿sí? En una especie de tira forrada de goma que era moldeable. Entonces esa tira moldeable, flexible, ¿verdad? Es la que da origen a los splines. Y cuando uno ve la estructura de los splines dice, con razón, o sea, porque trata de simular las curvas spline, tratan de simular esa tira flexible de metal para hacer dibujo y más que todo para hacer lo que eran curvas, ¿no? Porque uno tenía una plantillita de metal que uno podía colocar semilunas, circulitos, etc. Pero cuando ya el dibujo ameritaba una continuidad mucho mayor, pues entonces estaba esa famosa tira de metal, ¿no? Entonces, los splines lo que tratan es justamente de simular esa tira de goma que adentro tenía una especie de alambre moldeable, ¿no? De tal manera que nosotros podíamos, en función de cómo era doblada esa curva, nosotros podríamos entonces generar el objeto que nosotros queríamos dibujar en un momento determinado. De tal manera que nosotros pudiésemos entonces tener continuidad entre los segmentos sin necesidad de tener que mover nuestra curva, sino que con una curva larga, o sea, una especie de tira larga, pues nosotros podíamos tener un objeto basado en esa curva muy pegado a la realidad, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos entonces que observar, al igual que en el caso de Bézier, en el caso de Bézier nosotros teníamos estudio de continuidad. Quiere decir que nosotros vamos a dibujar una curva, en el caso de Bézier y en el caso de spline, a trozo. Y entonces lo que tenemos que ver, que en el caso de Bézier había unas condiciones de continuidad, y estas mismas condiciones de continuidad pues las vamos a tener que, de Bézier, las vamos a tener que conservar en el caso de los splines. Entonces, un spline, aquí vemos, ¿verdad?, que un spline es una curva de Bézier,
tengo este punto de inicio, este punto de finalización, y después tengo unos puntos que me permiten generar, o puntos que se comportan para poder moldear esa geometría, ¿verdad? Entonces, un spline es una curva definida a trozo mediante un polinomio, o sea, que decir que vamos a tener un polinomio, una función que nos va a permitir generar elementos sinusoidales, elementos curvos en un dibujo que queremos hacer en 2D o en una superficie en el caso de que sea 3D, ¿verdad? Entonces, el término spline hace referencia a una amplia clase de funciones que son utilizadas en la interpolación, que requieren interpolación de datos, analizado en la interpolación. Los splines son utilizados para interpolación y analizado de datos en una variedad de dimensiones. O sea, quiere decir que podemos utilizar los splines en una dimensión o varias dimensiones. De tal manera que los splines nos determina cómo minimizar el error en la continuidad en los puntos que nosotros vamos a utilizar en el caso de modelado de superficie, modelado de curva a trozos. Entonces, el spline es una banda flexible que se utiliza para producir una banda suave a través de un conjunto de puntos designados. O sea, quiere decir que nosotros tenemos un conjunto de puntos y queremos pasar por esos puntos nuestra curva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un conjunto de puntos, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos, tenemos un punto inicial, un P inicial o un P final, ¿sí? Y entonces estos puntos nos los dan. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver con ese spline, si nosotros recordamos esa metáfora que es como una plantilla elástica, pues entonces uno condiciona aquí la plantilla, entonces hace esto, ¿sí? De repente esto va así, de repente va así, ahora de repente va así. Ahora, ¿qué determina que eso vaya hacia arriba o hacia abajo? Unos puntos de control que me permiten decir hacia dónde vamos a orientar. Pero fíjense que nosotros estamos definiendo nuestra curva, ¿verdad?, como funciones polinómicas que van definidas a trozos. Entonces, por eso es que dice aquí, ¿verdad?, que los splines, la banda flexible, producen una banda suave de conjuntos de puntos designados, es decir, que tenemos un conjunto de puntos y queremos pasar la mejor curva por esos puntos que tenemos allí. Quiere decir que la curva spline se especifica a partir de un conjunto de posiciones de coordenadas, quiere decir que tenemos que tener los puntos en sus coordenadas, que se conocen como puntos de control, los cuales indican la forma general de la curva. O sea, es decir, que tengo los puntos por donde va a pasar mi curva, además unos puntos de control que me van a permitir generar la orientación de la curva hacia arriba o hacia abajo en un momento determinado, ¿no? Da un conjunto de puntos de control, los métodos de interpolación generan una curva que pasa por todos los puntos de control. O sea, quiere decir que nosotros podemos tener una función polinómica que interpola la mejor curva que pasa por esos puntos. Entonces, los métodos de aproximación generan una curva que normalmente no pasa por todos los puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos haciendo interpolación de puntos, hay a veces que algunos puntos no son tomados en cuenta por las curvas, mientras que en el caso de los splines, ¿verdad?, en este caso sería un spline. En otros casos de interpolación de puntos, puede ser que la mejor curva sea esta y deja este punto por fuera, ¿no? En el caso de los splines, todos los puntos, ¿verdad?, que están sobre el cual yo quiero interpolar, o sea, quiere decir que con los splines nosotros lo que tenemos es una curva interpolada que pasa por todos los puntos que me dan, mientras que en el método tradicional pueden quedar puntos, ¿verdad?, que no son tomados en cuenta en la curva, porque entonces este es un método tradicional de interpolación. Y este es el método de spline, ¿verdad?, que sí me pasa por todos los puntos, ¿verdad? Quiere decir que en este caso, pues vamos a tener una curva lo más pegado a la realidad de los puntos que nos están dando, ¿no? Entonces, por eso que aquí dice que una curva spline se especifica a partir de un conjunto de posiciones coordenadas que se conoce como punto de control, los cuales indican la forma general de la curva. Dado un conjunto de puntos de control, los métodos de interpolación generan una curva que pasa por todos los puntos de control. Fíjense que en la primera curva, en el spline,
la curva pasa por todos los puntos de control. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una curva definida a trozos. Damos este punto, este punto, este punto, este punto, entonces eso nos garantiza pasar por todos los puntos. Mientras que en los métodos de interpolación tradicional definimos una función que me aproxima a todos los puntos y sería la mejor función que aproxima los puntos. Pero como vimos en la segunda gráfica, esta ya pues pueden quedar puntos por fuera de la curva. O sea, ¿por qué? Porque es una aproximación. Entonces aquí lo dice, en cambio el método de aproximación genera una curva que normalmente no pasa por todos los puntos. O sea, eso no quiere decir que sea una curva mala, sino que es una aproximación basada en interpolación, ¿no? La única excepción, ¿verdad?, que sí tienen que cumplir los métodos de interpolación normal y lo cumplen también los métodos de Planck, es que en el método de interpolación normal los puntos que sí exijo que deben de tomar es el punto inicial y el punto final. O sea, quiere decir que aquí tendríamos que tener, ¿verdad?, este sería el punto inicial y aquí tendría que tener un punto final. O sea, quiere decir que estos dos puntos, el punto inicial y el punto final, en el método de tradicional de interpolación, sí son obligatorios tomar. En el caso de la Planck, el punto inicial y el punto final también son obligatorios. La única diferencia entre uno y otro es que aquí estamos pasando por todos los puntos, mientras que aquí están quedando puntos por fuera. Es la diferencia entre uno y otro. Entonces, para definir un Planck se utilizan coordenadas homogéneas. Entonces ya sabemos lo que son coordenadas homogéneas, ¿verdad?, que tienen que ser coordenadas divididas por la norma del punto. De tal manera que para definir un punto se define como x, y, z, un punto en el espacio 3D, en su correspondiente coordenada homogénea, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos coordenadas homogéneas normalizadas, ¿verdad?, sabemos que tenemos que dividirla por la norma del vector y además colocar una coordenada más. Si estamos en 2D, entonces pasaríamos a colocar W o Z como la punta de coordenada homogénea. Si estamos en 3D, pues en coordenada homogénea colocamos el punto W, ¿verdad?, de tal manera de que eso nos dé, cuando dividimos, nos dé 1, ¿no? Nos dé W mayor que 0 y se conoce como el peso para coordenadas homogéneas positivas. Y después vienen las curvas NUR, pero las curvas NUR, ¿qué significa este acrónimo? No Uniform Relational B-Spline. O sea, las curvas NUR son unas curvas spline, ¿verdad?, pero que son no uniformes, o sea, que no necesariamente son muy continuas en todos lados, sino por eso se llama no Uniforme Rational B-Spline. Este B-Spline es por esto que está aquí, ¿no? O sea, curvas B-Spline. Está definida como un conjunto de puntos, tiene mediante evaluación de la ecuación 1, ya lo vamos a ver, para todos los valores entre un U mínimo y un U máximo. O sea, quiere decir un conjunto de puntos que va de un punto inicial hasta un punto final. Ah, no, ya está. Bueno, esta es la ecuación 1. Vamos a parar un momentito a ver qué le pasa a esto.